El amor no ha olvidado a nadie. Autor Gary R. Renard. Capítulo 7. Arten en esta vida. El pasado no existe ni el futuro tampoco, y la idea de nacer en un cuerpo ya sea una o muchas veces no tiene sentido. La reencarnación, por lo tanto, no puede ser verdad desde ningún punto de vista. Nuestra única pregunta debería ser, ¿es un concepto útil? Y eso depende, por supuesto, del uso que se le dé. Si se usa para reforzar el reconocimiento de la naturaleza eterna de la vida, es ciertamente útil. La idea de que pasamos de una vida a otra ocupando distintos cuerpos es aceptada por la mayor parte de la población mundial. En Estados Unidos, no conozco ninguna encuesta de población que sea precisa con respecto a este tema, pero hay muchas personas que creen haber vivido antes y que volverán a vivir. Este concepto se trata de manera diferente en el curso, porque enseña que, en realidad, nunca estamos en un cuerpo. No, encarnamos. El propio cuerpo no es sino un ingrediente de la proyección del universo de tiempo y espacio. El cuerpo parece rodearnos como parte del plan de separación del ego, pero, en realidad, no tiene más existencia que el resto del mundo. Así, nuestras vidas son sueños ilusorios en los que vivimos en un cuerpo. Mientras que la mayoría concibe las vidas anteriores como encarnaciones físicas, el curso las considera una serie de alucinaciones que deben disiparse en vez de atesorarse. Resulta muy tentador enorgullecerse de una vida anterior, en la que uno pareció ser alguien importante, y hacer que esa vida y el cuerpo sean reales. Las personas que recuerdan vidas suelen acordarse de las más notables, y olvidan aquellas en las que murieron en prisión o tirados en la calle. El ego quiere hacer las cosas atractivas para que volvamos a por más. No obstante, el concepto de reencarnación resulta útil si se usa para ampliar la idea de que este aparente ciclo de vida no es todo lo que hay, y que la vida, ilusoria o real, no termina. Como J dice en el curso, debemos reconocer que, el nacimiento no fue el principio y que la muerte no es el final. Si repasamos mentalmente lo que ya ha ocurrido, aunque parezcamos atrapados en un cuerpo, vemos que toda la película es un truco. En el mundo ilusorio hay una continuidad, pero nada en ella es real, ni el cuerpo. Si bien la reencarnación no es un hecho, sino una ilusión, fomenta la idea de que esta vida no es tan importante como pensamos, porque hay muchas. En un momento dado, Arten y Pursa me dijeron que parece que vivimos miles de vidas. Esto estaría en armonía con una afirmación del Manual para el Maestro, mas siempre hay algo bueno en cualquier pensamiento que refuerce la idea de que la vida y el cuerpo no son lo mismo. A medida que los años se confundían unos en otros, empecé a ver las cosas que me habían pasado y las que no me habían pasado como puro y simple karma. Si alguien parecía atacarme en esta vida, significaba que yo la había atacado en otra. Si no había sido bueno con ciertos individuos en esta vida, se debía a que ellos no habían sido buenos conmigo en un pasado del que no siempre era consciente, pero que la mente inconsciente nunca olvida. Lo que era diferente ahora era que tenía las herramientas para elevarme por encima del proceso de causa y efecto ilusorios al que se denomina karma. El verdadero perdón funde el karma. Tanto la causa como el efecto son desechos. Si la lección se aprende y se resuelve por medio del perdón, ya no hace falta que retorne en una futura vida onírica. El mal karma desaparece. La causa y el efecto aparentes también se aplican a las circunstancias y se muestran en la pantalla como dualidad. Si una persona es rica en esta vida, ha sido pobre en otra ocasión. Si es pobre, ha sido rica. Si tiene salud, ha estado enferma en una vida anterior. Si está enferma, tuvo la experiencia de una salud radiante en otra vida. Los pensamientos de la gente siempre son responsables de su experiencia de vida, pero no lo son siempre de lo que les ocurre ni de lo que reciben a nivel material. Recuerdo que hace mucho tiempo oí a Woody Allen hablar de su miedo a volar. Detestaba viajar en avión. Uno de los métodos que usaba para superarlo era pensar en las 10 peores cosas que le podrían ocurrir, así, cuando no ocurrían, se sentía mejor. Esto también lo ayudaba a reducir su temor, porque se daba cuenta de que la mayor parte de las cosas que preocupan a la gente nunca pasan. Pero, espera un minuto. El dogma Nueva Era dice que tus pensamientos atraen lo que te ocurre y las cosas materiales que se presentan en tu vida. Entonces, si eso fuera cierto,
al enfocarse en lo negativo, nuestro amigo Woody Allen debería haber sido víctima de sus pensamientos negativos, que tendrían que haberlo arruinado hace mucho tiempo. Sin embargo, ha tenido una vida muy exitosa, llena de logros con los que la mayor parte de la gente solo puede soñar. Existen sucesos universales que demuestran que el guión está escrito y que los orientales tienen razón cuando concluyen que cualquier cosa que te ocurra es tu karma. Existen personas que son víctimas y que el mundo considera que no se merecen su destino, también están los extremadamente ricos, que otros piensan que no se lo han ganado. La vida no es justa. Por supuesto que no. Pero hay una razón por la que las cosas son así. El curso probablemente diría que no es una muy buena razón, que la justicia kármica es más una descripción del problema que una solución. Nuestra verdadera libertad reside en mirar más allá del mundo ilusorio y despertar al mundo real. Llegó un momento en que yo sentí que había doblado la esquina y que nada podía impedirme conseguir mi objetivo. Desde aquel primer día en Las Vegas, cuando hablé por primera vez con Cindy, nos mantuvimos en contacto. Me había dicho que podía comunicarme con ella por medio de su sitio web. Estaba tranquilo. Esperé 3 días. Aún conservo el primer par de correos electrónicos que compartimos. Había cierta grandeza en ellos, como si siempre nos hubiéramos conocido el uno al otro y nuestros destinos estuvieran desplegándose de un modo determinado mucho tiempo atrás. Pero no le dije quién pensaba que era ella. A medida que pasaba el tiempo, me asombraba comprobar cuánto teníamos en común. Me gustó el CD de canciones originales que Cindy había grabado en California. Además de escribir canciones, su manera de cantarlas y de tocar el piano también era preciosa. Cuando hablamos de un curso de milagros, me di cuenta de que su comprensión era muy avanzada. Como he mencionado antes, había leído La desaparición, y sus relaciones con su madre y con su hermana, así como sus conversaciones sobre el curso, la habían ayudado enormemente. A nivel de la forma, Cindy procedía de un acervo genético muy fuerte. Su madre era doctora, tanto en música como en psicología, 2 áreas en las que Cindy también era experta, y su padre era un galardonado profesor universitario de historia en Toledo, Ohio, donde Cindy había crecido. A partir de las múltiples historias que compartió, pude entender que había tenido una infancia feliz, que durante algún tiempo había disfrutado de ir a la escuela y que tenía muchos amigos, lo cual era algo que yo no podía decir. Yo me había graduado en la escuela de secundaria Beverly High en Beverly, Massachusetts, a pocos kilómetros del Océano Atlántico. Cindy también se había graduado en Beverly High, como la gente local, o el Instituto de Secundaria de Beverly Hills, como se lo conoce más comúnmente, a pocos kilómetros del Océano Pacífico. La familia de Cindy no era rica, pero su madre había encontrado un hermoso apartamento en una zona de Beverly Hills que no estaba llena de mansiones, sino que era una buena sección de clase media en la que enraizar tras el trasplante de Ohio. No eran el tipo de personas que aparecen en estilos de vida de los ricos y famosos, pero eso no les importaba mucho. Conocí a Cindy en mayo de 2006. Mi segundo libro, Tu realidad inmortal, cómo romper el ciclo de nacimiento y muerte, se publicó en agosto de ese año. Uno de los capítulos se titulaba, ¿Quién es Arten? Cindy conocía la parte de la historia de Arten y Pursa que se contaba en el primer libro. A partir de nuestras conversaciones y de lo que ella había leído en el segundo libro, empezó a juntar las piezas del rompecabezas. Cindy no recordaba sus vidas pasadas, como le pasa a la mayor parte de la gente, incluso la espiritualmente avanzada. Yo no quería decirle que ella era Arten. Sonaba como otra mala frase para ligar, oye, nena, tú eres Arten. Pero es lista. De hecho, es más lista que yo, pero la he perdonado. En otoño de ese año volvimos a vernos y durante la cena ambos lo dijimos casi a la vez. No había razón para negarlo. Cindy es Arten, y también había sido Tadeo hace 2000 años, y vivirá su última vida conmigo cuando yo sea Pursa, dentro de 100 años, en Chicago. Solo que en esa fase del sueño no nos encontraremos hasta una etapa posterior de la vida. Arten y Pursa me dijeron que habían estado casados con otras personas y que sus esposos habían fallecido. Entonces se encontraron y vivieron juntos el resto de sus vidas. Me preguntaba si compartirían más detalles sobre esas relaciones y esa vida conmigo. Decidí pedírselo en algún momento.
El 18 de junio de 2007 aterricé por primera vez en el sur de California como residente, y Cindy me recogió en el aeropuerto de Los Ángeles. Era un mundo nuevo y excitante para mí. En mi primera noche allí, nuestros amigos Jerry y Rochelle, a quienes había conocido unos meses antes en Hawái, nos condujeron a casa de unos amigos suyos en Laurel Canyon, donde escuchamos a un gurú de la India y una actriz famosa me dio la bendición de la unidad. Para mí era surrealista encontrarme de repente en el corazón de la industria del cine, y que una celebridad frotara mi cabeza. Ya no estaba en Maine. En cuanto a la bendición de la unidad, es un ejemplo perfecto de cómo la gente decide lo que va a ser de ayuda para ella a nivel de la mente. La bendición de la unidad no hace nada, pero la mente del receptor puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, un par de años después de la bendición, vi a un sanador que estaba de visita en el Centro Espiritual Ágape Internacional en Culver City. Salió al escenario y miró fijamente al público durante 10 minutos. Su mirada fija no curó a nadie, ni tampoco lo hizo su presencia, pero era posible que alguien de la multitud se curase si esa persona había decidido en su mente ponerse bien. Durante el otoño de mi primer año en el sur de California, Jerry y Rochelle organizaron un taller para mí en la Universidad de California en Los Ángeles. Fue allí, durante la comida, cuando Cindy y yo conocimos a la productora y escritora Alicia Escalle, que trabajaría conmigo para intentar convertir mis libros en una película o en una serie de televisión. Si no hubiera conocido a Jerry y Rochelle antes durante ese mismo año, es posible que tampoco conociera a Alicia. No sabía cuál iba a ser el resultado de esta colaboración. Mis profesores pocas veces me hablan de mi futuro personal. No quieren robarme mis experiencias ni mis oportunidades de perdonar. Pero hacerme amigo de Alicia habría sido suficiente recompensa, al margen de otros resultados. Durante el viaje a Hawái en el que conocí a Jerry y Rochelle, también conocí a un tipo llamado Dane. Resultó que vivía en Monte Shasta, al lado de dos amigos nuestros, Michael y Rafael Tamura. No es solo que el mundo sea pequeño, sino que, además, todo está conectado. Michael es un excelente medium, maestro espiritual, autor y sanador. También es una división mía. Arten y Pursa me habían explicado que, a veces, hay más de una persona que tiene recuerdos legítimos de haber sido un individuo específico en una vida pasada, porque, antes de que la mente de esa persona se dividiera a causa de la idea de separación, los que ahora comparten esos recuerdos eran esa persona. Es raro que dos divisiones se encuentren, porque, por definición, se han separado y han seguido distintas direcciones. Pero Michael y yo llegamos a conocernos y nos hicimos buenos amigos. Michael, que es japonés, tiene mucho sentido del humor y casi siempre sonríe. Desde la primera vez que nos vimos, he admirado su personalidad y su capacidad de reírse de la vida. Hay algunos maestros de espiritualidad, intelectuales, incluso maestros del curso, que se han olvidado de reír. No tienen ningún sentido del humor. Pero Michael se acuerda de reír. Como escribió Goethe, el hombre de comprensión encuentra que puede reírse de todas las cosas, el hombre de razón, de pocas. Ser un conferenciante internacional tiene algunas fantásticas ventajas. Entre ellas, se cuentan los lugares asombrosos que Cindy y yo pudimos visitar a lo largo de los años siguientes, así como las personas que conocimos. Los estudiantes de un curso de milagros son muy parecidos en todo el mundo. El idioma puede cambiar, pero el amor y la paz siempre están presentes. En París nos hicimos amigos de un maravilloso maestro del curso llamado Sylvain. Él y su amiga Caroline nos mostraron la ciudad. Sylvain tiene un permiso para aparcar que no es fácil de conseguir, de modo que teníamos una gran ventaja. En una de las 3 visitas que hicimos allí en el espacio de 4 años, conseguí que Cindy viniera conmigo a lo alto de la Torre Eiffel. A Cindy no le gustan las alturas como a mí, pero practicó el perdón y le fue bien. Visitamos el Museo Rodin, hicimos el paseo en barca por el Sena, fuimos al Louvre, disfrutamos del espectáculo del Moulin Rouge, subimos a lo alto del Arco de Triunfo, visitamos Versalles, admiramos sus maravillosas fuentes y cenamos en los Campos Elíseos. Esperaba que la ciudad fuera interesante, pero no que me dejara sin respiración. En París, no puedes darte la vuelta sin contemplar algo asombroso. ¿Glorificábamos las ilusiones o solo éramos normales? La respuesta siempre depende de si lo estás haciendo real o no.
por supuesto, si lo haces real y te lo pasas bien, siempre puedes acordarte de perdonarlo más adelante. Esa no es una lección de perdón difícil, sino una de las más fáciles. Lo único que tienes que hacer es darte cuenta de ello, cuando te acuerdes, y reemplazarlo en tu mente por la verdad. Una de las experiencias más fascinantes que tuve en París fue ver la Mona Lisa en el Louvre. Después de hacer una larga cola, llegamos cerca del cuadro, que está protegido por un vidrio irrompible. La Mona Lisa nunca me había parecido un cuadro importante, a pesar de su reputación. Cuando veía sus fotografías en los libros, pensaba que simplemente era un cuadro hermoso y sutil de una mujer enigmática. Sin embargo, en directo, fue diferente. Me quedé asombrado al contemplar los detalles de su cara. Me di cuenta de lo que Da Vinci había hecho, había pintado el rostro de una persona iluminada. La dulce sonrisa de la que habla el curso estaba perfectamente captada, los ojos traslúcidos eran inconfundibles. Los escalofríos recorrieron mi espalda al darme cuenta de que el propio Da Vinci debía estar iluminado. ¿De qué otra manera habría sabido captar esta imagen en un lienzo? ¿Era en cierta medida un autorretrato? ¿Se había disfrazado de mujer? Lo hubiera hecho o no, ahora, en mi mente, el cuadro era un logro inusual. El sábado 7 de julio de 2007, es decir, el 7 del 7 del 7, Las Vegas rompió su récord de número de bodas celebradas en un día. Cindy y yo estábamos en la ciudad solo para pasarlo bien. De vez en cuando, tienes un día en el que todo sale redondo. Hagas lo que hagas, funciona. Hicimos un fenomenal paseo en helicóptero por la calle principal de Las Vegas y la parte occidental del Gran Cañón y aterrizamos sobre el cañón a fin de hacer un picnic contemplando el río Colorado. La temperatura era de más de 40 grados, pero no nos importó. Cuando volvimos, aún había luz diurna, aunque anochecía. La calle principal estaba iluminada y tenía un aspecto precioso. Parecía un sueño feliz. Con una novia en cada esquina, nos abrimos camino hasta el Hotel Palms y el Bar Fantasma, que tiene una de las mejores vistas de la ciudad. En la terraza se celebraba una boda. No estábamos invitados, pero el padre de la novia nos pidió que nos uniéramos a ellos y tomamos parte en la celebración. Fue una ocasión alegre. Cuando llegó la hora de cenar, decidimos subir al último piso, a un restaurante francés llamado Alice, para el que hay que reservar con mucha antelación. Pensábamos que no íbamos a encontrar sitio, pero lo intentamos. Pedimos mesa, y quedaba una libre. Nos escoltaron hasta ella como VIPs y tomamos una cena magnífica. No juego, ni siquiera sé cómo se hace. Pero, si hubiera jugado aquella noche, creo que habría ganado. Muchas de las lecciones de perdón que se presentaban durante nuestras correrías residían en el esfuerzo que hace falta para desplazarse de un sitio a otro. Viajar puede ser difícil, pero cuando tienes que estar en un lugar a una hora determinada, todo se complica todavía más. En mi caso, si pierdes una conexión y te quedas colgado, es posible que no llegues al taller. A veces, me encontraba apresurándome en un aeropuerto para pillar un vuelo, preocupado por la decepción que sentiría la gente si no nos presentábamos. Después pensaba en un cuadro de J que tenemos en nuestro salón. Aparece riendo, como se reía hace 2000 años, y una leyenda dice, ¿tienes miedo de qué? Yo siempre sonreía al pensar en eso, sin importar dónde estuviera ni qué hiciera, incluso si corría por un aeropuerto. Así es como funciona el Espíritu Santo. Una vez que llegábamos a nuestro destino, siempre era gratificante. Sí, hacer talleres de todo el día requiere trabajo. Pero, como yo conectaba con el Espíritu Santo y recogía la energía de los participantes, a menudo me sentía mejor al final del día que al principio. No soy una persona que funcione bien por las mañanas, pero merecía la pena levantarse para esto. A medida que se desplegaba la ilusión del tiempo, Cindy comenzó a participar más en mis talleres. A principios de 2010 empezamos a tocar música juntos, 3 o 4 canciones a lo largo del día. Cindy ya había grabado su segundo CD de música y los dos juntos grabamos otro ese mismo año. También hicimos un CD de meditación en 2012. Yo no pisaba un estudio de grabación desde los años 80. Fue divertido y me gustó aprender nuevos trucos.
Cindy estaba en la cumbre de su despliegue y se sentía muy cómoda en ese entorno. Yo tuve que perdonar el proceso y tardé varias sesiones en encontrar mi lugar. No quería volver a tocar música para ganarme la vida, pero redescubrí la razón por la que me había dedicado a ella al principio: es divertida. Cindy, que había obtenido su título de psicología de la Universidad del Estado de California en Northridge, decidió acudir a la Universidad de Santa Mónica, USM, para hacer un máster en psicología espiritual. Esta universidad es uno de los pocos lugares, tal vez el único del mundo, donde puedes obtener una acreditación en esta especialidad. Fue fundada por John Roger, y los doctores Ron y Mary Ulnick la han dirigido y han impartido sus cursos allí durante más de 30 años. Tanto Ron como Mary son excelentes profesores universitarios. Se los presenté a mi editora iHouse, que publicó su primer libro, Loyalty to Your Soul, The Art of Spiritual Psychology. En abril de 2009, Cindy trabajaba como recepcionista en la empresa National Lampoon, en Sunset Strip, Hollywood. Le gustaba trabajar allí y conocer todo tipo de gente interesante, incluso estrellas de cine. La propia Cindy había salido muchas veces en televisión, trabajando como extra y en momentos destacados en programas como Married with Children y Boy Meets World. También hizo un vídeo navideño para National Lampoon que fue visto por más de 1 millón de personas. Continuó con su trabajo de extra y apareció en la serie de la TBS, Wedding Band, en 2013. Cuando me divorcié, no tenía intención de volver a casarme pronto. Hay muchas personas que dicen que no tienen intención de casarse, o de volver a casarse. Pero después conoces a la persona adecuada y eso lo cambia todo. Pedí guía al Espíritu Santo y sentí que la guía recibida era correcta. Le propuse a Cindy que se casara conmigo. No veíamos motivo para esperar y decidimos casarnos aquel verano de 2009, el 11 de julio. También le dije a Cindy que, si quería, podía dejar su trabajo y buscar el mejor modo de usar sus talentos musicales y espirituales. Después de graduarse en la USM, viajaba a casi todos mis talleres para cantar y tocar. Al final, empezó a hablar más y a interactuar con el público junto conmigo. Era una buena combinación de energía masculina y femenina, y a la gente le gustaba. Yo seguía impartiendo la mayor parte de la enseñanza, pero Cindy añadía un toque agradable. Ella no es una principiante, es un ser espiritual muy avanzado, una terapeuta y consejera entrenada y experimentada, y una experta practicante del curso. Nuestra boda se celebró en Hawái y fue un encuentro íntimo de amigos cercanos y familiares que tuvo lugar a Barlovento de la isla de Oahu, en un sitio llamado Aiku Gardens. Nuestros amigos Rochelle y Michael Tamura, quien, como ya he mencionado, es mi división, celebraron la ceremonia nupcial. Con la excitación de planificar y saludar a todos, la mañana de la boda Cindy y yo nos dimos cuenta de que nos habíamos olvidado de conseguir la licencia matrimonial. Por suerte, nuestros amigos Jerry y Rachel estaban allí y nos llevaron a Honolulu, donde intentamos encontrar a alguien que pudiera darnos la licencia. El juzgado estaba cerrado, pero, de algún modo, hallamos un juez de paz que pudo hacer el trabajo. Cindy y yo decidimos cantarnos el uno al otro, pero no revelamos qué canción escogeríamos, para que fuera una sorpresa. Ella cantó, The First Time Ever I Saw Your Face, y yo canté y toqué a la guitarra, When I'm 64. Cindy se emocionó tanto que apenas podía pronunciar las palabras. Ella y yo aún no habíamos actuado en público, de modo que para mí fue la primera vez en 20 años. Estaba muy oxidado, pero ambos fuimos capaces de expresarnos musicalmente durante la boda, que era lo que queríamos. Fueron una ceremonia y una recepción preciosas, celebradas en el paraíso. Cindy y yo habíamos pasado 5 días de luna de miel en la sorprendente y mística isla de Kauai antes de la boda, y después, estuvimos algunos días en Bahía Tortuga, en la costa norte de Oahu. En Kauai visitamos un lugar precioso llamado Paraíso Tropical de Smith. Allí, aprecié en directo la conexión de Cindy con los animales. En uno de los hermosos jardines, vimos un pavo real a unos 10 metros de nosotros. Cindy empezó a cantarle delicadamente, Amazing Grace. Al principio, el pavo agitó la cabeza en el aire, parecía sorprendido por el hermoso sonido. A continuación se giró con lentitud y empezó a caminar con cautela hacia Cindy, un paso tras otro en la dirección de la que procedía el sonido.
Cindy cantaba y el pavo continuó dando pequeños pasos hacia ella hasta situarse justo delante. Escuchaba el sonido como si estuviera fascinado y la miraba directamente a la cara. Esta fue la primera de las numerosas ocasiones en las que vi el efecto que Cindy tiene sobre los animales. Nos encanta nadar con delfines y lo hicimos en un par de ocasiones. Nadamos con delfines nariz de botella en cautividad en Oahu y con delfines tornillo en las aguas abiertas de la Isla Grande. En Oahu, mientras estaba en el agua con estas asombrosas criaturas, tuve la impresión de que yo no era el ser más inteligente que había en el agua. Los hawaianos creen que los delfines te pueden leer el pensamiento, y no vi razón alguna para dudar de ello. Son muy listos y rápidos, y les encanta sobreactuar para las cámaras. Tienen mejor atención médica que la mayoría de la gente, y cada uno de ellos es alimentado con unos 9 kilos de peces diarios. Se los recompensa por el espectáculo que dan, y parecen pasárselo bien. En el Hotel Kaala, donde puedes observar los delfines y nadar con ellos, estábamos un día de pie sobre un pequeño puente sobre el agua. Los delfines estaban dispersos. Cindy levantó la mano y les dijo, «Mostradme vuestra belleza». Uno de los delfines nadó hasta donde nos encontrábamos sobre el puente. Parecía sonreír mientras jugaba con Cindy y lanzaba con delicadeza chorritos de agua hasta la altura de su nariz. A continuación, otros 3 delfines nadaron hasta allí y se colocaron en arco. Los 4 miraban a Cindy y la trataban como a una princesa. De repente, un hombre empezó a caminar hacia donde nos encontrábamos. Cuando llegó, todos los delfines se fueron de inmediato. Supongo que no les gustó lo que había en su mente. En Isla Grande, salimos a nadar con los delfines en aguas abiertas. China Mike es una leyenda entre los conocedores de los delfines, y estos también lo conocen. Les ha dado nombre a muchos y sabe identificarlos por las marcas de sus cuerpos. Un precioso día, salimos a bucear con él y con los delfines tornillo. Para los delfines el día consiste en 3 periodos. Tienen su rato de trabajo, que consiste en pescar. El segundo es el periodo de juego, que está lleno de sexo. Los delfines son animales muy sociales y viven en grupos. No son monógamos. El tercer periodo es el de descanso. Si están cerca de una isla y no en mar abierto, suelen buscar una bahía, para relajarse, en la que nadan con tranquilidad y lentitud. Son mamíferos y necesitan salir a la superficie para respirar cada pocos minutos. No pueden dormirse por completo, porque se ahogarían. Entonces, ¿cómo descansan? Ponen a dormir una mitad de su cerebro mientras la otra permanece despierta. Esto les permite funcionar y respirar cuando lo necesitan. A las pocas horas, ponen a dormir el otro lado del cerebro y usan el que ha descansado para funcionar, de modo que pueden seguir saliendo a la superficie cuando lo precisan. Me gustaría ver a un ser humano intentarlo. Las personas tenemos todo tipo de suposiciones basadas en creencias que, de modo sutil, hacen que todo en el universo sea real. Por ejemplo, damos por sentado que un cuerpo humano es más valioso que un cuerpo animal y que es más importante ser una persona. Sin embargo, si los cuerpos no son reales, no puede ser más importante tener un tipo de cuerpo que otro. Los animales piensan. Una de las mejores cosas de Internet, y en particular de YouTube, son los vídeos en los que los animales demuestran ser mucho más listos de lo que los humanos creen. Cuando era niño, en la escuela, me enseñaron que los animales carecían de pensamiento abstracto. No es cierto. Tienen su propia manera de aprender, y el Espíritu Santo los llevará al hogar. Cada mente aparentemente separada se dirige a casa, al mismo lugar, pero no como los cuerpos que creemos ser. Para llegar allí, los seres humanos tenemos que aplicar las enseñanzas, no solo conocerlas. La mayoría de la gente ni siquiera las conoce. Pero, incluso si las conocen, no se trata de lo que se sabe, sino de lo que se hace con ello. Lo valioso es la aplicación, y por eso el entrenamiento mental del curso es tan importante. Si no se aplica, no pasa de ser otra teoría. Como dice el propio curso, este no es un curso de especulación filosófica, ni está interesado en una terminología precisa. Se orienta únicamente hacia la expiación o corrección de la percepción. El medio de la expiación es el perdón.
Si no se utilizan los medios, no es posible acabar con el ego. En una ocasión, hablé en Londres, en una de esas conferencias de cuerpo, mente y espíritu que lo hacen todo real. Ofrecí las enseñanzas de manera directa, como siempre. Durante el descanso, un tipo de aspecto duro se me acercó visiblemente enfadado y me dijo: «No paras de hablar. Estoy harto. ¿Ya conozco tus historias?» Practiqué el perdón. Sin dejarme intimidar por este chico duro, lo miré directamente a los ojos y le dije: «Si ya conocieras este material, no te habrías enfadado». Supe que quería pegarme, pero no lo hizo. ¿No habría sido muy bueno para su reputación en una conferencia de cuerpo, mente y espíritu? De modo que se alejó con tristeza. No aplicaba las enseñanzas, por tanto no podían funcionar para él. Por eso le digo a la gente que no espere para practicar el perdón. No esperes al año que viene. No esperes a la próxima vida. La sección El canto de oración del curso promete que, si ha habido verdadera curación, que la habrá habido si practicas el verdadero perdón, incluso la experiencia de la muerte será más hermosa. Cuando parezca que abandonas el cuerpo, estarás preparado para una preciosa experiencia de libertad. Después de la boda, tenía muchas ganas de volver a ver a Arten y Pursa. Nunca sabía que iban a comunicarme, pero siempre me resultaba útil. Habría atesorado su compañía y sus consejos aunque nadie leyera los libros. La gente se olvida de que transcurrieron 10 años entre la primera vez que se presentaron en Men y la publicación del primer libro. Hay quien piensa que lo escribí por dinero. No se dan cuenta de que, durante toda esa década, mientras vivía en la oscuridad de una zona rural de Nueva Inglaterra, no tenía ninguna garantía de que el libro llegara a publicarse. Podría ser que mis profesores se estuvieran apareciendo solo para mí, si esa era la forma para la que yo estaba preparado. Por lo que yo sabía, el libro podría haberse quedado en mi estantería el resto de mi vida y habría sido otra oportunidad para perdonar. Aún así, me habría sentido muy feliz de haberlo escrito. Fue una labor de amor. Cuando me trasladé al sur de California, a veces consultaba el tiempo atmosférico en el ordenador para comparar la temperatura en el estado que acababa de dejar con la de mi nuevo hogar. Una tarde de invierno, con 20 grados centígrados en el soleado sur de California y 15 bajo cero en el sombrío Men, mis maestros ascendidos volvieron a mi sala de estar. Oye, hermano, felicidades. Estuvimos en la boda. No nos mostramos para no acaparar la atención en tu día. El lugar y la ceremonia fueron preciosos. Bien por ti, te lo mereces. Gracias, tío. Valoro mucho que estuvieseis allí. Sentí vuestra presencia, y a menudo, la siento también en otros lugares, sobre todo cuando hago entrevistas para la radio o talleres. Sí, estamos allí. Como sabes, en realidad somos el Espíritu Santo. Aunque no aparezcamos con aspecto humano, a menudo tomamos forma para comunicarnos contigo. Por lo general, te llega como una voz o una idea. Y deja que añada mis felicitaciones. Espero que estés a la altura, colega. Cindy es 20 años más joven que tú. 19 y medio. Nos gusta cómo van los talleres. ¿Has notado la evolución en la composición de tu público a lo largo de los años? Sin duda. Cuando empecé hace 10 años, el 90% eran mujeres. Eso está bien, pero, a medida que la desaparición se ha extendido, el porcentaje de hombres aumenta. En la actualidad, está en torno al 40%. Es impresionante. Es evidente que nuestros libros hablan tanto a hombres como a mujeres. Además, hay más parejas. Los integrantes de estas comparten los libros y empiezan juntos con el curso, o vuelven a él. También viene gente más joven. Cuando empecé, sobre todo se acercaban estudiantes que ya llevaban algún tiempo en el curso. Pero eso ha cambiado mucho. Sí, aún vienen personas mayores que se están haciendo intemporales en sus mentes, pero veo más universitarios, incluso adolescentes. El marco de referencia de la población cambia. Estos niños crecen con películas como Matrix y la holocubierta de Star Trek. Así la idea de que lo que ven no es real les resulta un poco más fácil de asumir que a la generación anterior. Leen la desaparición y lo entienden. Ahora me dirijo a un público de todas las edades.
Muy bien. Esta es una de las razones por las que vinimos a ti. Para compartir el mensaje con quienes no necesariamente son capaces de coger el curso y empezar a leerlo, pero que estarán preparadas para acceder a él si antes escuchan una presentación lineal en un lenguaje accesible. Luego pueden tomar el curso y aplicarlo de inmediato, lo que les da más tiempo para deshacer el ego. Por supuesto, la gente puede comenzar a cualquier edad. La cadena entrelazada del perdón de la que habla el curso incluye todas las edades. Entonces se produce la aceleración celestial. Quería preguntaros sobre eso. ¿Qué es? Se la llama aceleración celestial porque todo lo que ocurre en la Tierra guarda relación con los movimientos de los cuerpos estelares en todo el universo que, a su vez, se correlacionan con el guión. La población ilusoria empieza a aprender la verdad con mayor rapidez, aunque no se hablará mucho de esto en las noticias de la televisión. Aún se burlan de cualquier cosa que no sea la religión convencional. En realidad, esta aceleración empezó con la invención de la imprenta. ¿La imprenta? Recuerda que a la gente no se le permitió leer directamente las escrituras durante la mayor parte de la historia. Los clérigos, rabinos, sacerdotes y similares, podían leer, pero a los laicos no se les daba la bienvenida. ¿Cómo puede decidir la gente lo que va a creer o no si ni siquiera se le permite verlo? Sin embargo, con la invención de la imprenta, todo eso empezó a cambiar, aunque poco a poco. Hasta el siglo XVIII no hubo suficiente gente que pudiera leer como para marcar la diferencia en la sociedad. No contasteis con Freud y Jung hasta hace 100 años. Ellos abrieron una nueva comprensión sobre la mente y su funcionamiento, lo que hizo posible que más adelante se entendiera el curso de J. Después se produjo el descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto, con sus evangelios perdidos. Cuando se tradujeron al inglés, lo que no ocurrió hasta los años 70, se difundió una visión nueva y alternativa de J. Se comenzó a vislumbrar que J había sido un maestro de sabiduría iluminado, en lugar del bastardo sufriente con el que las generaciones anteriores habían crecido. Y después vino la física cuántica. Se presentó por sí misma en la primera mitad del siglo XX, pero no se popularizó hasta los años 70. Sí, recuerdo cuando entré en la formación en 1978. Creo que fue entonces cuando empezó a producirse la verdadera aceleración. De repente, todas estas ideas empezaron a gustarle a la gente. Las disciplinas orientales comenzaron a integrarse con las occidentales. Había un gran colectivo interesado en la iluminación y no ya en la religión. El camino del guerrero pacífico, de Dan Millman, intrigó a sus lectores. A propósito, una buena película. Se necesitaron 30 años para hacerla. El filme se titula simplemente El guerrero pacífico. Nick Nolte quería encarnar al personaje joven de Dan Millman, pero acabó siendo el hombre mayor, el profesor Sócrates. Bordó el papel. Por su parte, Gary Zukav popularizó la física cuántica con el libro La danza de los maestros de Wu Li. Recuerdo haber escuchado el libro en audio. Además, se extendió con rapidez hasta 1987, cuando Werner lo vendió. Al final evolucionó, o involucionó, según como lo mires, hasta dar lugar a una versión más suave llamada Landmark. He oído que todavía ayuda a la gente. No olvides que en 1965 el Papa permitió a los católicos, incluso a los eruditos del Vaticano, estudiar el Evangelio de Tomás y los demás evangelios perdidos. J empezó a dictar el curso a él en ese mismo año. La gente casi estaba preparada. Como sabes, las ideas surgen del inconsciente y salen a la superficie cuando hay suficientes individuos dispuestos a recibirlas. Hoy en día, el 85% de las personas se describen a sí mismas como espirituales, no religiosas, incluso las que van a la iglesia. Se dan cuenta de que su relación con Dios, o como quieras llamarlo, es personal. A propósito, a algunos no les gusta usar la palabra Dios. Se debe a que tienen un problema con Dios que deben perdonar. No se puede deshacer la idea de estar separado de Dios sin reconocer a Dios. Además, Dios no es un él ni una ella. Técnicamente, es un ello. Pero eso no suena muy bien. En cualquier caso, cuando el curso usa la palabra el para Dios, Cristo o el Espíritu Santo, sirve como metáfora. Tanto el Evangelio de Tomás como el curso enseñan con claridad que en el Espíritu no hay masculino ni femenino, porque no hay diferencias, opuestos ni contrapartes. Solo hay perfecta unicidad. Muy bien. El curso se publicó en 1976.
Algunos preguntan por qué J no dio el curso y corrigió a la cristiandad antes. Lo cierto es que con anterioridad la gente no habría podido entender sus enseñanzas a un nivel tan profundo como ahora, porque todas las que acabamos de señalar aún no se habían difundido. Incluso a día de hoy la mayoría de la gente no lo entiende, pero cada vez son más los que lo están aprendiendo, y cuantos más lo aprenden, mayor es la aceleración que se produce. Esto se debe a que comparten la verdad con otros. Unos lo hacen practicándola en silencio e influyendo en otras mentes. Otros, enseñándola de la manera tradicional. Otros hacen ambas cosas, como tú. Parte de la belleza de este proceso radica en que nadie tiene que hacer nada. La mente está despertando y el modo en el que esto se despliega solo es el efecto. Pero no todo el mundo está preparado para el curso. Es cierto. Los que mejor han entendido la espiritualidad siempre han sido los poetas y otros artistas. Rumi, Goethe, personas capaces de comprender estas ideas grandiosas y abstractas. El curso habla a un nivel mucho más elevado del que la mayor parte de la gente capta al inicio. Sí, un aparente individuo lleva a cabo la aplicación. Pero los hombres y las mujeres que lo entienden se dan cuenta de que los individuos aparentes solo existen en un sueño. Por eso a los artistas, músicos, escritores y a quienes les gustaría serlo les suele ir bien con el curso. Como siempre, hay excepciones. Einstein era un científico y podía pensar como tal. Pero también tenía mente de artista. Le encantaba la música y era capaz de pensar en términos abstractos mejor que nadie. Los comprendía y comunicaba a la gente que estaba preparada para expandir su conciencia. Y ahora que hablamos de la aceleración celestial, recuerdo que en una ocasión me dijisteis que tendríamos un presidente capaz de escuchar al Espíritu Santo y de cambiar mucho las cosas. ¿Se trata de Obama? No, Obama es un buen hombre, pero no nos referimos a él. Ya veo. Bien, él y su familia me gustan. Lo voté. La gente cree que soy demócrata, pero en realidad soy independiente. Creo que es genial que intente ofrecer una atención sanitaria asequible a todo el mundo, aunque algunos lo llamen socialista por eso. Estados Unidos es la única gran nación industrializada del mundo que no ofrece ese servicio. ¿Significa eso que hasta ahora todo el mundo ha practicado el socialismo menos nosotros? La consideraré una pregunta retórica. Es paradójico, pero el sistema de atención sanitaria ahorrará incontables billones de dólares si se asegura a todo el mundo. ¿Qué es la atención sanitaria universal? Es algo práctico. También es humanitaria. La gente debería perdonar y quitárselo de la cabeza. ¿Sabes? Es divertido. Debería haberme sentido mucho más contento cuando Obama salió elegido. Me sentía feliz por él y su familia, y pensaba que estaba muy bien que un hombre negro fuera elegido presidente. Creo que también es hora de que se elija a una mujer. Pero me parece que ya no estoy tan interesado en la política como antes. Hay dos razones para ello. En primer lugar, ya no la hago real. Y en segundo lugar, aunque me sentía satisfecho con el resultado electoral, en realidad, no esperaba que las cosas fueran a cambiar. Las cartas están demasiado amañadas. Para que se produjeran cambios auténticos y genuinos, tendría que haber una enorme revolución que cambiara el modo en que se está dirigiendo el mundo entre bambalinas. Veo que a nivel de la forma esa película ha influido en ti. Nota, poco antes de esta conversación, vi la fascinante película Thrive, que está disponible en línea. El documental es obra de un delator de ilegalidades muy rico, un hombre que es uno de los que tienen, no de los que no tienen. Esto le da mayor credibilidad. Después de verla, pensé que podría ser peligroso para él revelar al público todos esos secretos, y admiré su coraje y compromiso. Fin de la nota. Sí, una película estupenda. Es probable que el tipo sea carne muerta. Pero nunca se sabe, podría tener la suerte de salvarse. Tal vez sea demasiado descarado acabar con él. Hablemos un poco de Cindy, que fue Tadeo y será yo en la ciudad ventosa. Tadeo era cantante, como Cindy, y tocaba el tambor, como ella. También tenía otras habilidades musicales, como Cindy, y compartió algunas de las lecciones de perdón que ella afronta. ¿Por ejemplo? No queremos invadir la intimidad de Cindy al hablar de sus lecciones de perdón. Además, es posible que quiera hablar o escribir sobre ellas en el futuro.
Pero uno de los retos que afrontamos cuando ella y yo fuimos Tadeo fue un problema con la ansiedad. En el caso de Tadeo, se mostraba en dos áreas: cuando actuaba en público y al compartir intimidad amorosa con alguien. Estas lecciones se muestran de forma diferente para Cindy. A ella le ocurre cuando está en lugares abarrotados. Ya está aprendiendo a practicar el verdadero perdón con respecto a eso. Que a diferencia de Tadeo, que falleció pocos años después que Tomás, ella completará con éxito esa lección de perdón en esta vida. Genial, ¿puedo decírselo? Va a leer este libro, ¿cierto? Sí, claro. ¿Estás seguro de tener lo que hace falta para escribir esto? Absolutamente, soy un idiota sabio. Bien, por un momento me has preocupado. Es una broma, nosotros no nos preocupamos. Cindy y tú deberíais sentiros animados. En primer lugar, no tenéis mucho que perdonaros mutuamente en esta vida. Como ya hemos dicho, cuando surjan algunas cosas que tengan que ser perdonadas, ambos sabréis para qué son y cómo hacerlo. Esto pavimentará el camino para vuestra última vida juntos, en la que seréis nosotros. Vuestras últimas lecciones se producirán allí. Os contaremos un poco sobre ellas. También queremos hablar más de las enseñanzas contigo. Lo estás haciendo bien, incluso cuando sientes que no es así. A veces siento que perdono las mismas cosas una y otra vez. Esta es una experiencia común con el curso, entonces es cuando tienes que confiar en el Espíritu Santo. Puede parecer la misma lección, pero no es la misma culpabilidad. Cada vez que perdonas, el Espíritu Santo realiza una curación y retira nueva culpa inconsciente que surja a la superficie por primera vez. Esta culpa se está curando a nivel de la mente inconsciente. No puedes verla, pero no hay excepciones. Recuerda, incluso cuando piensas que no pasa nada, un milagro nunca se pierde. Tienes que recordar que cada fase por la que pasas con el curso es temporal. Tus estados de ánimo cambiarán a medida que el ego trate de defenderse, pero él no puede prevalecer contra el Espíritu Santo, y sus ataques, al final, se disiparán y morirán. Es un hecho consumado. Oh. La última vez pensé que habías dicho, es un negocio tonto. Sé amable o traeremos a Esteve, otra vez es broma. Nota, los primeros años que pasé en California, Cindy y yo nos topamos 4 veces accidentalmente con su anterior marido, Esteve. No la acechaba. Él ya estaba antes que nosotros en algunos de los lugares donde nos topamos con él. Era obvio que nuestras órbitas se solapaban. Una de las veces que vimos a Esteve estábamos en San Francisco, a cientos de kilómetros de casa. En el mostrador del hotel donde nos alojábamos nos recomendaron un buen restaurante italiano a la vuelta de la esquina. Hicimos la reserva y conseguimos una mesa junto a la ventana. Hacia la mitad de la comida, Cindy dijo, «Esteve está aquí». Yo dije, «Tienes que estar de broma». Corrió a saludarlo y luego fui yo. No podía creer que volviéramos a tropezarnos con él, en esta ocasión a cientos de kilómetros de donde lo había conocido. Es probable que la mujer con la que estaba tampoco pudiera creer que se estuvieran topando con Cindy. Esteve y yo siempre hemos tenido intercambios breves, pero agradables. Fin de la nota. Es un buen tipo. Parece que no tenemos ningún problema el uno con el otro. Es cierto, es un hombre de mentalidad muy abierta. Y está haciendo progresos. Genial. Oíd, tengo un chiste de un curso de milagros para vosotros. Ya sabéis que aún no hay muchos chistes sobre el curso. Bien, que sea bueno, y cuéntalo rápido. Tenemos reservas en Venus. Todo mi trabajo es bueno. Debo mantener el nivel. Tengo una reputación que mantener. Entonces, cuéntalo ya. De acuerdo. Hay 3 tipos en el infierno. No hacen nada especial, solo se queman. Y uno dice, oye, parece que vamos a estar aquí algún tiempo. Tal vez deberíamos presentarnos. Todos consideran que es una muy buena idea. De modo que el primer tipo, que acaba de terminar de hablar, dice, mi nombre es Jacob y soy rabino. Estoy aquí, en el infierno, porque engañé a mi esposa. El segundo dice, qué interesante. Me llamo Bill, soy sacerdote católico y estoy aquí en el infierno porque tuve una esposa. Y el tercer tipo dice, hola. Me llamo Joe,
Soy estudiante de un curso de milagros y no estoy aquí. Muy bueno, estás redimido. Bromeaba con respecto a Venus. Pero nos vamos. Sé bueno. Lo intentaré. Esta mañana he releído una cita del libro de ejercicios. ¿Os parece bien si la leo para los 3 antes de que os vayáis? Siempre me alegro de oír algo de J. Y aunque se hayan leído todas estas citas antes, cada vez se entienden a niveles más profundos. No es que las palabras cambien, pero sí quien las lee. A medida que se deshace el ego, ves y sientes sus palabras desde otro lugar. Bien, y gracias. La cita se relaciona con lo que dijisteis antes sobre confiar en el Espíritu Santo. Se habla mucho sobre el desarrollo de la confianza en el manual, pero esto es del libro de ejercicios. Al principio el milagro se acepta mediante la fe, porque pedirlo implica que la mente está ahora lista para concebir aquello que no puede ver ni entender. No obstante, la fe convocará a sus testigos para demostrar que aquello en lo que se basa realmente existe. Y así, el milagro justificará tu fe en él, y probará que esa fe descansaba sobre un mundo más real que el que antes veías, un mundo que ha sido redimido de lo que tú pensabas que se encontraba allí. Fin del capítulo, Arten en esta vida.